Está Marco Novaro con nosotros, está José Luis Espert, diputado nacional, también Buenas noches, haber venido. ¿cómo les va? ¿Qué Gracias tal? por venir. Placer. Bueno, hay que preguntarle ya. ¿Qué hacemos? Hablamos con empecemos. Espert de economía. Yo la última vez que lo presenté le dije, bueno, vamos a presentar que es economista, el dólar está a 240, Guzmán parece no encontrarle la vuelta. Pasaron No sé cosas. ahora. O sea, todavía mucho más brutal de lo que hablamos la última vez. Sí, lamentablemente tengo que decirles a ustedes y a la audiencia que la crisis va a continuar, porque este es un gobierno que ya ahora está completamente descalibrado. Hoy recién leía que hasta el propio kirchnerismo duro está tratando de hablar con la oposición, a ver qué mano le puede dar la oposición. O sea, ya están perdidos. Así que esto va a profundizar la crisis. Yo diría que, como para que la tempestad no se transforme en un huracán y en un tsunami después, el gobierno debería anunciar dos cosas elementales. Una, eliminación del cepo. Hay que terminar con el cepo, ya no da más, y que el dólar encuentre, el dólar oficial, digo, ¿no? Una vez que uno elimina el cepo, todos los dólares son lo mismo, cotizan donde tenga que cotizar. Eso va a implicar una suba del tipo de cambio, obviamente fuerte, sí. Va a significar más inflación, sí. Pero si esto lo dejamos andar demasiado, va a explotar mucho más de lo que se ajustaría hoy. La segunda cosa es, para que esto tenga un ancla y que no se te vaya a cualquier lado, habría que anunciar un plan fiscal que como mínimo diga que se congela el gasto público, arrancando por la política. Yo creo que los diputados, los senadores, los legisladores de las provincias, los concejales, deberían congelarse los sueldos o bajárselo directamente, para empatizar con la gente que la está pasando cada vez peor. Eso en lo económico. En lo político, Grabois yo creo que debería estar preso ya hace rato, viola la Constitución, artículo 14, y lo que hace está penado por el artículo 194 del Código Penal, con prisión. Así que debería estar preso. ¿Qué de todo lo que hace? El corte de calle es permanente, el corte de calle es permanente. O sea, por eso debería estar preso, o sea que ya es un personaje marginal por eso. Pero perdón, porque digo... La segunda cosa, ya terminó. Sí, un pero que segundito. no va a ir preso, Grabois. No, Entonces, no, digo, debería, pero estamos hablando de una persona que debería estar presa, porque viola la Constitución, artículo 14, y la violación a ese artículo está penado por el Código Penal. La segunda cosa es, yo diría, antes de que él derrame sangre, como dice, que derrame una gota de sudor de laburo. Porque esta atorrante lo que hace es lucrar con la miseria en la cual vive la gente que ha quedado fuera del sistema. Eso es execrable directamente. Hay que ser muy mal bicho para estar lucrando con la miseria de la gente. Eso Grabois, un miserable. pero si se hace eso, se levantan todos los cepos y el dólar, o sea, hay un tipo de cambio que es el que tiene que ser, dice Sí. usted, que obviamente eso va a implicar una devaluación, Sí. un salto grande, porque Y la el brecha... oficial, sí. Por eso, y la brecha está arriba del 130%, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿no tenés un estallido social? Yo creo que vamos a tener un estallido social mucho peor si lo hubiera flotando el tipo de cambio hoy el día que esto reviente. Porque esto es una olla a presión que explota. Ya lo probamos, ¿eh? Esta es la octava vez que fracasa un plan económico en Argentina en los últimos 60 años. Argentina en los últimos 60 años tuvo 8 planes, los 8 fracasaron. Ya doy por fracasado el de Alberto, obviamente, ¿no? Absolutamente. Marcos, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Bueno, yo esperaría que haya alguna salida intermedia, digamos, podríamos estar de acuerdo con que el objetivo final es un mercado libre de cambios, digamos, ¿no? Volver al mercado libre de cambios que en algún momento tuvimos, hasta que llegó Néstor Kirchner y lo empezó a desarmar, digamos, ¿no? Pero no te lo digo como ideología, No, sino como está bien, pero como cuestión receta práctica, me ¿no? parece bien. Ahora, ¿cómo se hace para llegar ahí? Yo creo que tal vez estaría bueno pensar estrategias viables que tengan el menor costo posible, que efectivamente hoy son igual inaplicables, es decir, que yo en eso estoy de acuerdo con vos, que no creo que pase nada que evite el deterioro mayor, pero sí me parece que va a ser posible en la medida en que llegue un nuevo gobierno, digamos, ¿no? Que tampoco va a poder liberar el cepo el día siguiente, digamos, ¿no? O sea, pedirle al nuevo gobierno que lo haga me parece muy difícil. falta, Por otro lado, está el problema... 2015 Macri lo hizo, ¿eh? Está bien, pero bueno, después tuvo muchos costos por eso. Pero de pero todos no por modos, eso. y era una situación mucho mejor que esta. Está bien, pero era una situación mucho mejor que esta. Ahora, yo creo que, volviendo a la discusión sobre hay que creerle o no a Grabois, digamos, ¿no? Que el trasfondo político de esto es hasta dónde la gente aguanta y esta coalición oficial, poder llamarlo de alguna manera, este rejunte oficial, no estalla y genera un descontrol de ellos mismos, digamos, ¿no? Porque Grabois, es cierto lo que dice Franco, digamos, yo tampoco le creo a Grabois, digamos, ¿no? Eso es una sobreactuación. Ahora, el problema es que la gente que lo escucha le cree. Bueno. Entonces, esos tipos Sí, que están ahí... Alguien le cree, pero ¿qué? Los que están ahí. Y bueno, los que están ahí Trabajan pueden para poner... él, porque tienen planes y sociales bueno, que pero los consigue él. el problema porque es se que si esa gente está se junta con dispuesta... un dirigente político del oficialismo, con un dirigente de la oposición, a todos le sacan un Claro, plan. sí, no. El poder de Grabois Mientras vive...
del intercambio... La posibilidad que tiene de movilizar en la medida en que esa gente le cree. Claro. Porque si nadie le cree, ¿qué poder tiene Grabois? Y yo creo que el problema es cuando pasamos del intercambio, donde todos ellos viven del intercambio, de un intercambio político, donde, bueno, ponen el cuerpo en la calle, pero a cambio reciben algo y se mantienen más o menos disciplinados, más o menos, cada vez menos. Ahora, cuando pasan del intercambio a la revuelta, ese tránsito tal vez no se puede controlar. Tal vez no es que Grabois puede... Yo estoy de acuerdo con Maru, es terriblemente irresponsable, porque él, yo creo que ni siquiera mide lo que está diciendo de las consecuencias que puede tener si las cosas se descontrola sola, digamos, ¿no? O sea, él habla de la sangre no la va a poner él, la va a poner otra gente que está ahí abajo, escuchándolo, y que tal vez, en medio de la furia, de la bronca, qué sé yo, empieza a quemar algo y la policía interviene, y qué sé yo, o algún comerciante, qué sé yo, empezamos a tener sangre en la calle, digamos. Eso pasó ya en Argentina. O sea que lo de Grabois a mí me parece terrible, y yo estoy de acuerdo con José Luis, digamos, lo primero que tiene que hacer el gobierno es frenar a los suyos, porque son los que están incendiando las cosas, digamos, ¿no? O sea, ellos se tienen que frenar. Vamos a arrancar la entrevista de Expert enseguida, después de una pausa muy, muy breve que tenemos que hacer sí o sí. Nos metemos con la economía, con la política. ¿Está en control el presidente? ¿Está controlando lo que pasa hoy en Argentina? Pausa, ya venimos. Bueno, volvemos a la historia de la economía, ¿no? Es la historia de este día y le preguntamos al diputado José Luis Expert sobre su mirada económica. Recién fue contundente respecto a por dónde encaminarse. Ahora, ¿no le falta respaldo político a Batakis hoy para tomar medidas, dada la sensación de que, no sé, hoy estuvo, por ejemplo, Matías Lamens hablando de un dólar turista? Es como que no hay una... No sabemos quién maneja realmente la política económica hoy. Bueno, en primer lugar, es falso que Batakis haya anunciado medidas de política económica. Ella dio una conferencia de prensa donde dijo que querían el equilibrio fiscal, dijo otra cosa, dijo, pero no anunció nada. O sea, acá estamos viendo guzmanismo sin Guzmán en algún lugar. Sí, Guzmanismo sin Guzmán. Claro, y si el problema era Guzmán, hoy tenemos guzmanismo con Batakis. Y por lo tanto, si el guzmanismo no funcionaba con Guzmán, no vemos por qué motivo va a funcionar con Batakis, ¿no? Y eso es lo que está pasando hoy. El mercado esperaba, o la gente esperaba alguna otra cosa de Batakis, yo nunca lo esperé. Fue una pésima ministra de Economía en la provincia de Buenos Aires, así que la cosa, lamentablemente... Mira, yo lo lamento esto, pero Argentina ya pasó 7 veces antes de esta, que es la 8ª, y siempre es lo mismo. Cuando la economía arranca o cuando no se prende fuego, ¿viste? Vos advertís, mira, es el rebote del gato muerto, no te la creas, te dan, agorero. Y llega un momento, ¿viste?, donde lo único que te queda es pronosticar lo que va a pasar. Ya la bomba la sembraron, la plantaron, la engordaron y ahora la están haciendo detonar. Entonces ahora lo único que se trata es... ¿Cuál es el menor daño que se le puede provocar a la población con la bomba que ya explotó? Entonces la idea es un control de daños nada más. Eso tiene que quedar claro para no mentir a la gente. Acá esto va a empeorar por todo lo que se sembró antes. En economía nunca las cosas... Vos plantás la bomba hoy y no explota al minuto como ocurre en las películas. Explota mucho tiempo después. La convertibilidad tardó 10 años en explotar, pero la bomba estaba sembrada casi el primer día. Déficit fiscal financiado con deuda externa. ¿Qué te iba a provocar? Todo lo que te provocó. Atraso cambiario, media industria fundida y default de la deuda. Esto igual. Una pelea mortal entre la vicepresidenta y el presidente con un plan económico disparatado. El mismo de las últimas 6 décadas que siempre fracasó. ¿Qué iba a terminar? Así. Bueno, ahora se trata del control del daño. Yo creo que el menor control del daño sería que se dejen de pelear arriba, el presidente anuncie por cadena nacional algún plan de congelamiento del gasto público y alguna liberación gradual, ponerle un rolling peg del tipo de cambio, porque cualquier otra opción para mí es mucho peor. Obviamente que lo ideal sería que Argentina agarrara lo que hizo en las últimas 6 décadas, tirara a la basura y empezara de nuevo copiando lo que hacen los países donde la gente vive bien. ¿Qué hacen esos países? Comercian con el mundo, tienen un Estado en tamaño razonable que no viole impuestos como se vieron acá, y tener, en lugar de sindigarcas, tener sindicalistas que defiendan equilibradamente al trabajador y al empresario. Entonces esas son 3 cosas No, pero que... los sindicalistas van a marchar el 17 de agosto a No favor tenemos del bien claro gobierno. por qué ni... Como ya nos dijo, a favor del gobierno, ¿no? No se sabe si a favor o en contra. Claro, ¿no? algunos Ni dicen a ellos favor, saben. otros dicen en contra. Claro. Acá, vos tenés casi 8 millones de trabajadores trabajando en negro. La mitad de la población trabajadora trabaja en negro, precarizado. ¿Hace falta decir que hay que reformar las leyes laborales? O sea, ¿qué señal necesitas para que te digan, che, vamos a reformar las leyes laborales? Tenés la gente, no da más de pagar impuestos. Tenés niveles de evasión del 50% en algunos sectores. ¿Hace falta? ¿Qué señal hace falta para que te digan, mirá, tenés que bajar impuestos? Para eso tenés que bajar el gasto, porque no hay baja de impuestos que se sostenga sin baja de gasto.
Y en el mundo, ¿qué hacen las compañías? Compiten con el mundo. No, acá la primera cosa que no se discute de cualquier plan económico es que hay que blindar a la economía de la competencia importada porque si no, no generás trabajo ni salarios dignos. Todo mentira. O sea, yo digo, hasta que tiremos la basura, esta maldita trinidad de economía cerrada, Estado gigantesco y leyes laborales de la época de las cavernas, que se dejen de pelear como los Pimpinela, Alberto y Cristina, que anuncien un plan fiscal durísimo, por lo menos de congelar el gasto público. Yo propongo que la política sea la primera que se ajuste, nosotros los diputados lo tenemos que hacer, y que hagan algo con el tipo de cambio cercano a la flotación. Esto de los 11.000 puestos de trabajo que pasan de contrato a planta permanente que salió en el boletín oficial, Sí, digo, increíble. es justo en este momento, ¿no? No, es un delirio, Como- es un delirio. Parece a propósito, decir, Delirio. todo lo que no hay que hacer, Todo lo que no hay que hacer lo acelerás más a fondo, ¿no? Vas Exacto. contra la pared a estrellarte y... Es una señal a Batakis, además, ¿no? Porque Batakis dice, congelo las vacantes, y desde la Secretaría de Gestión Pública, que es de la Jefatura de Gabinete, le mandan esto, que es como una especie de mojada de oreja, digamos, ¿no? Porque los contratados en el Estado están ahí transitoriamente para cumplir una función dentro de algún programa, básicamente porque los empleados permanentes no trabajan, digamos, ¿no? Entonces los contratan Es para cierto que eso. también tenés un montón de contratados que están contratados años. Digo, la Además precarización están- laboral también está en el Estado. Es cierto, pero, a ver, si vos los tenés tanto tiempo en el Estado, o les das una función y reemplazás empleados permanentes que no trabajan, No, sí, ñoqui no. claro, Si no o sea, tenés ñoqui, vas a sumar, como tenés ñoquis que no hacen nada, ponés contratados. Ah, bueno. A los contratados los convertís en ñoquis cuando los pasás a planta permanente. Entonces es un sistema tan perverso que vos decís, justo ahora, cuando... es cierto, yo creo que Batakis, de todo lo que anunció, no va a poder hacer nada. Pero encima le mojan la oreja de un modo tan alevoso. Diciendo, además no vamos a anunció- empezar a meter empleados ahora por la ventana. Bueno. Hoy Kicillof convocó a la oposición, dijo que necesitan la ayuda de la oposición por la difícil situación que se está viviendo económica en la Argentina. ¿Vos crees que hay espacio político para que la oposición, no sé, desde el Congreso o de alguna manera ayude a este gobierno? Yo creo que sí, que siempre. A ver, para mí, ¿no? Luego voy a hablar por mí. Yo tengo muy claro que un diputado nacional es un representante del pueblo, que me paga el sueldo la gente de laburo, los que nos están viendo del otro lado de la Cámara. Por tanto, yo tengo la obligación civil de hacer todo lo posible para que algo funcione acá. Es una obligación que un diputado tiene. Senadores también, pero el diputado es representante del pueblo. Uno no puede estar ajeno a una convocatoria del gobierno para ver si dado que no les da la cabeza para que las cosas funcionen bien, pedir ayuda. Y si a mí me llaman, pero voy y le digo lo que creo que hay que hacer, que es lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Para mí no hay doblece acá. Ahora, a mí no me han llamado, nadie. Pero si me llamaran, sí, yo iría y le diría, miren, hagan esto, porque esto termina mucho peor todavía. Pero yo creo que están pidiendo ayuda para arreglar las cosas con la receta de ellos, no con la, No, no con la que propone la pará. oposición. La receta de ellos es de una demente que es Cristina Kirchner y un inútil, yo creo, biológico como Alberto Fernández. Así que las sugerencias de ellos no van a servir. Lo que van a servir es una sugerencia de gente que vive conectada con la realidad, que estudió algo de esto y que entiende cómo funcionan las cosas en el mundo. Ahora, ¿te parece, José Luis, que es una buena señal que por lo menos estén asustados y estén hablando de claro, convocar a la oposición? claro, Digamos, eso me parece sí. que es una señal de... Por supuesto. Están locos, pero no tanto, digamos, ¿no? O sea, Es un muy poco se buena están dando señal, cuenta. es muy buena señal, pero ojalá que, no, como dice Maru, que no sea para lo que buscar apoyo para sí, el para seguir delirio haciendo que tiene las en la cabeza, mismas ¿no? macanas, digamos. Acá hay que hacer la inversa de lo que ellos están haciendo, la Totalmente. inversa. Gracias por haber venido, diputado placer. Espert, gracias.